Este podcast es una producción de La Narrativa. Es bien sabido que Robert Baratheon comenzó la rebelión con una motivación profundamente emocional y personal: el secuestro de su prometida Lyanna Stark por el príncipe Rhaegar Targaryen. Aunque la rebelión tenía causas políticas y sociales más amplias, como la creciente tiranía del rey Aerys Targaryen, segundo de su nombre, para Robert la lucha era ante todo una cuestión de honor y amor. Lyanna representaba para él no solo una prometida, sino un ideal romántico y un símbolo de lo que él creía que era justo. Sin embargo, la relación entre ambos nunca fue profundamente emocional, sino más bien fue una proyección de lo que Robert deseaba en la vida: una mujer hermosa y noble que validara su masculinidad como guerrero y líder. En este punto de su vida, Robert estaba impulsado por una furia ardiente y un deseo casi obsesivo de vengar el ultraje que creía que Rhaegar le había hecho al robar a Lyanna de su lado. Este deseo de venganza no solo lo motivaba a luchar, sino que también lo convirtió en un símbolo para los rebeldes que se oponían al régimen de los Targaryen. A través de esta narrativa personal de justicia, Robert se erigió como un líder natural, atrayendo a hombres de todo Poniente a su causa. Su estatura física y habilidades como guerrero alimentaban su carisma y autoridad, pero su impulso emocional estaba más orientado hacia la acción física que hacia el pensamiento estratégico o político. Robert siempre fue un hombre de acción más que de reflexión, y esto se reflejaba en la forma en que confiaba en figuras como Eddard Stark y Jon Arryn para guiar la rebelión en términos tácticos y estratégicos. Mientras que Robert era la cara visible del levantamiento y su principal combatiente en el campo de batalla, otros tomaban las decisiones clave detrás de escena. Esto subraya una característica psicológica central de Robert. Aunque era un guerrero temible, no era un líder interesado en los detalles del gobierno o las complejidades del poder político. Robert siempre prefería la claridad del combate, donde el enemigo es visible y las victorias se ganan con fuerza y destreza, en lugar de los sutiles juegos de poder y alianzas que caracterizaban la política. Robert se vio arrastrado a un conflicto que, si bien comenzó como una venganza personal, rápidamente se convirtió en una guerra por el control de Poniente. Su victoria en la Batalla del Tridente, donde mató a Rhaegar, es un punto culminante en su vida. El momento fue crucial no solo por la muerte de su rival, sino porque es visto como el cumplimiento de su venganza. Sin embargo, la satisfacción fue efímera, y su vida después de este evento revela que Robert fue impulsado más por el odio hacia Rhaegar que por un verdadero amor o comprensión de Lyanna. A diferencia de personajes como Tywin Lannister o Stannis Baratheon, quienes comprenden la naturaleza del poder y la necesidad de la política, Robert nunca se interesó por las complejidades del gobierno. Su fuerza como líder de hombres en tiempos de guerra no se traducía en la paz. Comparado con Eddard Stark, quien también valoraba el honor y la justicia, Robert carecía de la reflexión y la seriedad necesaria para sostener un reino. Eddard era honorable, pero pensaba en las consecuencias de sus acciones, mientras que Robert actuaba solo por impulsos. Tras su ascenso al trono, Robert Baratheon se enfrentó a una realidad que no había anticipado. Gobernar no es una extensión de la guerra, sino un proceso tedioso y lleno de compromisos. Su mentalidad, ya condicionada por una vida de batalla y acción directa, entra en conflicto con las exigencias del trono, que requerían paciencia, diplomacia y sobre todo, atención a los detalles. Robert, que alguna vez fue un líder inspirador en el campo de batalla, rápidamente se sintió abrumado por la naturaleza monótona del gobierno. Para él, el trono de hierro se convirtió en una carga, un recordatorio constante de lo que había perdido en su vida personal y del abismo entre su juventud gloriosa y su infame presente. Robert nunca quiso ser rey en el sentido más verdadero de la palabra. Lo que deseaba era la victoria, la gloria en la guerra y el reconocimiento de su capacidad como guerrero. Gobernar un reino no fue una motivación inicial para él, lo que dejó al descubierto una disonancia psicológica. Robert ganó la corona porque fue el líder más fuerte y carismático en la rebelión, pero no tenía el temperamento ni el interés en ser el líder político que Poniente necesitaba tras la caída de los Targaryen. Se sintió atrapado, casi prisionero en su propio palacio, añorando los días en los que su vida era simple y llena de acción. El matrimonio de Robert con Cersei Lannister
Forjado como una alianza política tras la rebelión, se convirtió rápidamente en una fuente de profunda insatisfacción. Robert nunca superó la muerte de Lyanna Stark y la comparaba constantemente con Cersei, lo que creó una distancia emocional insalvable entre ellos. Para Robert, Lyanna era un ideal, mientras que Cersei, aunque bellísima, representaba la realidad de los compromisos políticos. Esta desilusión afectó profundamente su mente. Lo que pudo haber sido una alianza poderosa entre dos de las casas más influyentes de Poniente, se convirtió en una relación llena de resentimiento y desprecio. Robert se distanció emocionalmente de Cersei, refugiándose en la bebida y en prostitutas, lo que profundizó aún más el abismo entre ellos dos. El desprecio de Robert por Cersei también era un reflejo de su insatisfacción general con el poder. Aunque era el rey, no disfrutaba de los frutos del poder como otros personajes, como Tywin Lannister o incluso la misma Cersei, quienes veían el control político como un fin en sí mismo. Robert era un guerrero, no un político, y lo que más disfrutaba era el combate, la hermandad y el honor personal. No tenía cabida en la corte real, donde las intrigas y la manipulación son la norma. Este vacío lo llevaba a una espiral descendente de autodestrucción, donde el alcohol y el exceso eran sus únicas vías de escape de una realidad que no podía enfrentar. Su desapego de los asuntos políticos lo llevó a delegar gran parte de su gobierno en su mano del rey, quien primero fue Jon Arryn y luego Eddard Stark, sus viejos amigos y figuras de confianza. Incluso este acto de delegación refleja su distanciamiento emocional y mental del rol de rey, mientras que otros personajes que delegan poder como Tywin Lannister lo hacen con una vigilancia constante y un interés en controlar a quienes gobiernan en su nombre. Robert se alejaba completamente. No tenía ningún deseo de participar en los asuntos del reino, ni de ejercer control sobre los que lo rodeaban. Prefería mantenerse alejado de las responsabilidades del día a día, lo que permitió que los Lannister y en particular Cersei y Tywin fortalecieran su poder a sus espaldas. Su enfoque pasivo y su falta de interés crearon un vacío de poder que otros se apresuraron a llenar. Esto también demostró una diferencia fundamental entre él y otros personajes como Stannis Baratheon, su hermano, quien tenía un enfoque rígido y casi fanático hacia el deber y el honor. Donde Stannis veía el poder como una responsabilidad sagrada, Robert lo veía como una carga insoportable. El antiguo guerrero atlético y temido ahora estaba atrapado en el cuerpo de un hombre que se había dejado llevar por el alcohol, la comida y la lujuria. Su aspecto físico es una metáfora de su declive emocional y psicológico. Donde alguna vez fue el símbolo de la fuerza bruta y el liderazgo carismático, ahora era una sombra de sí mismo. Este declive físico reforzó su autodesprecio y lo alejó aún más de quienes lo rodeaban, ya que no solo había perdido el control de su reino, sino también de su propia identidad como hombre y guerrero. A medida que avanzaba su reino, se volvía evidente que Robert estaba intentando huir de una realidad que no quería enfrentar. Los torneos, las cacerías y las noches en las tabernas eran su única vía de escape de un reino que le exigía más de lo que estaba dispuesto a dar. Al final, lo que Robert más ansiaba era la libertad de la responsabilidad y el retorno a una vida simple y llena de acción, algo que ya no pudo tener jamás. El trono que Robert alguna vez luchó por obtener se había convertido en una carga insoportable. Robert sentía desprecio por el trono de hierro porque lo veía como un símbolo de todo lo que había perdido. Aunque había ganado el poder a través de la violencia y la rebelión, no encontraba satisfacción en el papel de rey. En lugar de ser el guerrero libre que alguna vez fue, Robert se sentía atrapado en las intrigas políticas y los deberes monótonos del gobierno. El trono, que para muchos representa el pináculo del poder, para Robert era una prisión insoportable. A lo largo de su reinado, fue evidente que Robert no valoraba el poder por el poder mismo. A diferencia de personajes como Cersei, quien anhela el control y la influencia, Robert ve el poder político como algo vacío. Su desprecio por el trono era también un rechazo a la política y a todo lo que viene con ello. No tenía interés en gobernar, en tomar decisiones importantes o en mantener un reino unido. Otro aspecto clave del deterioro de Robert era su creciente aislamiento emocional.
Su matrimonio con Cersei Lannister, ya tenso y distante, se convirtió en una fuente constante de amargura. Aunque Cersei manipulaba el poder en la corte, Robert la ignoraba en gran medida, retirándose a su mundo de autocomplacencia. Las relaciones que alguna vez fueron importantes para él, como la amistad con Eddard Stark, se vieron afectadas por la distancia, tanto geográfica como emocional, y Robert se rodeó de aduladores y oportunistas. Su rechazo a comprometerse con la política lo llevó a desconectarse de aquellos que podrían haber sido una influencia positiva en su vida. En este sentido, Robert se convirtió en un hombre solitario en un reino lleno de intrigas y traiciones. Uno de los temas más recurrentes en esta fase de la vida de Robert es su deseo de escapar. Cada vez que podía, se retiraba al campo para cazar, beber y alejarse de la corte. Las cacerías en particular simbolizan su nostalgia por los días en los que la vida era más simple, cuando podía ser un guerrero sin las preocupaciones de gobernar. Este deseo de escapar también se podía ver en su relación con el pasado. Robert se aferraba a los recuerdos de su juventud, de los días de la rebelión y de su amor por Lyanna Stark. Sin embargo, al aferrarse a este pasado idealizado, no era capaz de adaptarse al presente. Este conflicto entre su deseo de revivir su juventud y la realidad de su vida como rey lo dejaba atrapado en un estado de constante insatisfacción. El guerrero que alguna vez lideró una rebelión gloriosa, ahora era un rey cansado y derrotado, que buscaba escapar de las responsabilidades que nunca quiso asumir en primer lugar. La cacería en la que Robert Baratheon sufrió su fatal accidente es profundamente simbólica, no solo porque marcó su final físico, sino porque refleja el colapso de todo lo que alguna vez representó. Robert, el cazador, se convirtió en la presa. Este cambio de roles de cazador a cazado simboliza su incapacidad para controlar su destino, algo que había logrado en sus años como líder de la rebelión, pero que se perdió una vez que ascendió al trono. Aunque Robert siguió intentando aferrarse a las distracciones de su vida de rey, bebiendo en exceso y participando en actividades como la caza, en el fondo había perdido todo interés en la vida. Esta cacería final se convirtió en una metáfora de su huida desesperada de las responsabilidades y las complejidades de gobernar. Robert seguía buscando momentos de gloria y de adrenalina, pero estos ya no eran suficientes para llenar el vacío que sentía. A lo largo de esta cacería, estuvo excesivamente ebrio, un detalle importante que refleja cómo sus propios excesos lo convirtieron en su peor enemigo. En lugar de ser el rey poderoso y vital que todos esperaban, Robert había permitido que su propia indulgencia lo consumiera. El hecho de que Robert fue embestido por un jabalí es irónicamente poético. El jabalí, aunque fuerte y salvaje, es el tipo de presa que en sus mejores días habría cazado con facilidad. Sin embargo, en este momento de su vida, debilitado por años de excesos, Robert ya no tenía el control ni la destreza de antaño. Este evento subraya una realidad fundamental de su caída. Lo que lo derrota no es un rival político, un enemigo en el campo de batalla, ni siquiera la traición en la corte, sino su propia incapacidad para moderarse y mantenerse fiel a la disciplina que alguna vez lo definió como guerrero. Robert murió lentamente a causa de sus heridas, lo que le dio tiempo para reflexionar sobre su vida. Es aquí donde su mente alcanzó un punto de resignación total. Sabía que su muerte era el resultado directo de sus elecciones. Robert no culpó a nadie más por su destino, porque era plenamente consciente de que sus propios excesos lo llevaron a este punto. En sus últimos momentos, hizo un intento de enmendar las cosas al nombrar a Eddard Stark protector del reino. Una decisión que demuestra que, aunque se había desconectado emocionalmente del trono, todavía confiaba en la integridad de su viejo amigo para proteger el reino en su ausencia. Durante sus últimos días, Robert se enfrentó a la verdad de su vida con una honestidad brutal. En conversaciones con Eddard, Robert admitió que su reinado había sido un fracaso. Reconoció que fue un mejor guerrero que rey, y que su búsqueda de poder lo dejó vacío y desilusionado. Este momento de autoconocimiento es clave para entender la psicología de Robert en sus últimos momentos, ya que se dio cuenta de que nunca fue el hombre adecuado para sentarse en el trono de hierro, y que su vida se descarriló después de ganar la rebelión. Su verdadera pasión siempre fue la batalla,
no la política ni el gobierno, y su incapacidad para adaptarse a este nuevo rol es lo que finalmente lo destruyó. Robert muere sabiendo que había dejado un reino dividido, en manos de ambiciosos cortesanos y familiares que lucharon por el control tras su muerte. Sin embargo, en estos últimos momentos también muestra una faceta trágicamente noble. Reconoce sus errores, no intenta culpar a los demás y busca enmendar lo que puede, aunque ya sea tarde para salvar su propio legado. Tras la muerte de Robert Baratheon, su legado queda envuelto en un aura de ambigüedad y contradicción. Por un lado, su mayor logro es incuestionable. Demostró que el poder de los Targaryen, una dinastía que había gobernado Poniente por casi 300 años, no era invulnerable. Robert Baratheon, junto con sus aliados, fue capaz de derribar el régimen de los dragones, algo que antes de la rebelión de Robert parecía imposible. En ese sentido, su legado es el de un revolucionario victorioso, el hombre que cambió el curso de la historia de los 7 reinos al demostrar que una alianza de grandes casas podía desafiar el poder más arraigado de Poniente. Sin embargo, esa victoria trajo consigo una paz ilusoria y un reinado débil que dejó al reino más fragmentado y vulnerable que nunca. La Guerra de los 5 Reyes es una consecuencia directa de su incapacidad para consolidar su poder y establecer un orden duradero. Las ambiciones de personajes como Stannis Baratheon, Renly Baratheon, Robb Stark, Balon Greyjoy y los Lannister se desatan tras su muerte, en parte porque nunca hubo una estructura política sólida que evitara este tipo de conflictos. Robert dejó un reino donde las alianzas eran frágiles y la lealtad dependía de la conveniencia más que de la devoción. El colapso de su reino también subraya una de las grandes ironías del legado de Robert. Aunque fue el hombre que demostró que los Targaryen podían ser derrocados, su propio reinado mostró que conquistar el poder es mucho más fácil que mantenerlo. Su victoria sobre los Targaryen, si bien monumental, no fue suficiente para garantizar la estabilidad de Poniente. De hecho, esto abrió la puerta a nuevas luchas de poder que debilitaron el reino aún más, dejándolo vulnerable a fuerzas externas como Daenerys Targaryen, quien eventualmente buscará reclamar el trono que su familia perdió. El legado de Robert Baratheon es, en muchos sentidos, una paradoja. Por un lado fue el hombre que logró lo impensable al destronar a los Targaryen, y por otro lado, su reinado fue una advertencia sobre los peligros de confundir la conquista con el gobierno. Al final, Robert será recordado más por lo que destruyó que por lo que construyó. Aunque su figura sigue siendo vista con una mezcla de admiración y lástima, Robert dejó un reino que, al igual que él mismo, fue consumido por la desilusión y el caos.